Práctica con sepia. Después del ejercicio anterior para calentar la mano, vamos a realizar un dibujo algo más complicado en el que practicaremos luces y sombras en diferentes tonos. Uno de los modelos clásicos para esta práctica es el drapeado, es decir, el dibujo de una tela o trapo normalmente arrugado, con pliegues, de manera que presenta muchos y variados relieves, volúmenes y formas, por tanto gran cantidad de luces y sombras. Esta complejidad nos obliga a determinar la procedencia de la luz para entender las zonas de diferentes claroscuros. El término drapeado es una castellanización del término francés drapeau, léase drapeau, que significa bandera y por extensión lo aplicamos a tela o trapo. Para la foto modelo he utilizado un retal de tela colgado de un soporte y lo he iluminado con luz natural de la mañana, por eso las sombras son suaves y la luz poco intensa. Las formas, es decir, el dibujo a líneas, deben estar bien definidas antes del sombreado. Esta imagen está modificada con un programa de tratamiento de imágenes, ya que los trazos en el dibujo real son tan suaves que apenas se ven en la foto y era necesario remarcarlos para ser perceptibles aquí. El medio material que he empleado es un lápiz de color sepia. Las barras y lápices sepia son otra variante del pastel. Es kaolín tintado. Se llama así porque su color antiguamente se obtenía de la tinta de la sepia o jibia, un cefalópodo parecido al calamar. Es muy resistente a la luz y se fabrican en tonos claros y oscuros. Es un color anaranjado oscuro, no tan rojizo como la sanguina, que virá a marrón o terracota oscuro, por esto sus variantes reciben el nombre de marrón sepia, pardo sepia y ocre sepia. Estas variantes se deben a que la tinta de la sepia no es siempre de un solo color, sino que abarca una gama desde el marrón al gris. El manejo de la sepia es el mismo que el de la sanguina, la razón por la que la utilizo ahora es simplemente por aportar otros matices y mostrar otros materiales. En este paso cubro el fondo y la mesa con marrón sepia aplicando la barra por su lado plano, no en punta, arrastrándola por el papel en trazos largos. El hecho de que queden espacios sin cubrir se debe a la rugosidad del papel. Con lápiz pardo sepia redibujo los perfiles exteriores e interiores del dibujo y marco lo que serán las zonas de sombra con suaves rayados siguiendo la dirección de los planos de la tela. Las líneas y sombras son simples al inicio del dibujo. El volumen se consigue situando las luces y sombras correctamente. Esta es una muestra de algunos trazos con pardo sepia y marrón sepia, con barra y con lápiz. 1. A punta de barra. 2. Con la arista de una barra. 3. Arrastrando un lado plano de la barra. 4. Mancha de trazos muy densos con barra marrón sepia. 5. Mancha de trazos muy densos con barra de pardo sepia. 6. Rayado a punta de lápiz. 7. Degradado con lápiz pardo sepia. 8. Degradado con lápiz marrón sepia. Con los dedos fundo los trazos hechos en el paso anterior de modo que quede un fondo plano sin degradados en este momento. En la tela sí remarco las zonas de sombra más profunda y dejo en reserva las zonas luminosas. Con esto consigo una primera valoración tonal muy en bruto todavía y que habrá que perfeccionar en los pasos siguientes. La complejidad de las luces y sombras aumentan la tridimensionalidad. Como se puede ver, he aplicado un nuevo rayado en el fondo con el propósito de volver a fundirlo y acentuar el sombreado. En la foto estoy fundiendo de nuevo el fondo consiguiendo una sombra más profunda de modo que el trapo se separa del fondo debido al fuerte contraste tonal entre la masa del modelo y la masa del fondo. Este fundido puede hacerse con cualquier dedo, pero tratándose de un espacio gráfico relativamente grande es más rápido hacerlo con el pulgar. 1. Rayado de paralelas con lápiz marrón sepia y luego fundido a la derecha. 2. Rayado de paralelas con lápiz marrón sepia y luego degradado. Como se puede apreciar, la mancha fundida es homogénea en su tono y la mancha degradada presenta una escala tonal de claro a oscuro. 3. Achurado, o tramas, de paralelas cruzadas con lápiz pardo sepia. 4. Rayado de paralelas con lápiz pardo sepia haciendo un degradado a punta de lápiz sin difuminar. Estas técnicas de sombreado son las que he utilizado en este ejercicio. En este paso perfecciono el dibujo de la tela detallando tanto los perfiles iluminados como los diferentes valores tonales de las sombras, teniendo en cuenta que la luz procede del lado superior derecho y por tanto esa zona es la que recibe mayor cantidad de luz, mientras el lado opuesto, el inferior izquierdo, es la zona que está más en sombra, aunque es una sombra transparente que permite apreciar algunos detalles de arrugas y pliegues. Las zonas donde el detalle de la textura se aprecia mejor son las zonas de tono intermedio, medio tono o semitono, penumbra, es decir, las zonas situadas entre la luz y la sombra.
En zonas de luz intensa, masas de luz, o sombra profunda, masas de sombras, desaparecen los detalles. La ilusión de realidad se consigue con el modelado, es decir, con la adecuada valoración tonal. Cuanto mayor es el realismo, más desaparecen las líneas gráficas y prevalecen las sombras, es decir, tal cual es la percepción humana. En este paso perfecciono el modelado acentuando las sombras y realzando las luces con la goma maleable, limpiando allí donde los brillos son más evidentes como los bordes de los pliegues y arrugas. Llegados a este punto podríamos dar por acabado este ejercicio, pero como ocurre con la sanguina, la sepia tiene también una escala tonal muy corta, es decir, de poco contraste entre los claros y los oscuros, por lo que sería conveniente ayudarse del lápiz carbón y el lápiz pastel blanco para aumentar algunas sombras y luces. Materiales. Estos son los materiales empleados en esta práctica. 1. Goma maleable. 2. Lápiz carbón. 3. Lápiz pastel blanco. 4. Lápiz pardo siena. 5. Barra marrón siena. 6. Barra pardo siena. Este es el resultado final una vez rematados los detalles de realces de luz con lápiz pastel blanco y acentuadas las sombras más profundas con el lápiz carbón negro. El fondo y la mesa están pintados con marrón sepia y la tela con pardo sepia. El resultado es un dibujo monocromático en sepia, color que corresponde a la gama de los quebrados, con una escala tonal muy amplia que varía desde el sepia casi blanco al casi negro. El efecto que produce los dibujos en sepia es similar al de las fotografías antiguas. Los primeros fotógrafos hacían las fotografías en blanco y negro y luego por un proceso de laboratorio viraban el B/N a sepia para conseguir un efecto pictórico, mejorando así la calidad estética de las fotografías. Análisis del dibujo. Si analizamos el dibujo en cuanto a sus luces y sombras, podemos observar que hay tres partes bien diferenciadas. A la derecha, marcada con 1, la zona que recibe la luz directamente y por lo tanto está en la parte alta de la escala tonal, es decir, en los tonos más claros. Al ser una zona ligeramente sobreexpuesta, exceso de luz, se pierden muchos detalles por falta de contraste. En el centro, marcada con 2, está la zona semi-iluminada porque no recibe la luz de forma directa, o sea, la zona que no está ni en luz ni en sombra, es decir, en penumbra, y por lo tanto está en la parte intermedia de la escala tonal conocida como claroscuro. Esta zona es en la que mejor se aprecian los detalles porque no hay ni excesos de luz ni de sombra. El lado izquierdo, marcado con 3, es la zona de sombra, pero una sombra transparente porque recibe luz tenue reflejada procedente de su izquierda. Sus tonos corresponden a la parte baja de la escala, es decir, tonos oscuros. En la zona de sombra también se pierden muchos detalles por falta de contraste debido a la escasa iluminación. En la imagen indico con la flecha amarilla la dirección de la luz principal que procedente del vértice superior derecho atraviesa en diagonal el espacio del escenario. El resultado es que la zona más iluminada es el cuadrante superior derecho. El pliegue central vertical de la tela actúa como barrera opaca que impide que la luz llegue al cuadrante inferior izquierdo, que es por tanto la zona de sombra más profunda. Debido a dicha barrera, prácticamente todo el lado a la izquierda del eje rojo vertical está en sombra, pero más o menos intensas debido a las luces reflejadas por el plano horizontal de la mesa.